vocación. La vocación. Antes que todo, pues quisiera mandarle un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, pero especialmente allí que nos está viendo Dailed, allá en su casita, nos está viendo Alejandra Hernández, Gabriela Valencia. También nos ven algunos misioneros allá en sus casas. Les quiero mandar un saludo muy especial a toditos. Que Dios los bendiga y gracias por estar ahí siempre pegaditos a este programa Lazos de Amor Mariano. José, ¿qué te parece si nos ayudas con la oración inicial? Bueno, vamos a colocarnos en un momento en la presencia del Señor porque Él es el primero que tenemos que invocar. Invocar al Espíritu Santo un momento. Cerremos nuestros ojos, los que nos están viendo en estos momentos maravillosos. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedir esa luz del Espíritu Santo que nos ilumine lo que verdaderamente sea prudente de decir en este momento. Ven Espíritu Santo, entra en cada uno de nuestros corazones, llena nuestra vida de ese fuego ardiente, hincha nuestros corazones de la alegría, del amor, regálanos la prudencia que tanto necesitamos y esas palabras verdaderas para poder nosotros desarrollarlas aquí en este programa. Que las palabras que digamos en estos momentos lleguen a cada uno de los corazones, en especial de las personas, los jóvenes que tanto lo necesitan. En estos momentos tan duros por el que está atravesando nuestro país, quiero colocar esa tragedia. Quiero orar por esas madres de estos niños que han fallecido. Colombia está de luto en estos momentos. Que sea el Señor Todopoderoso consolando a esas madres, a esos familiares y a esos niños los tenga ya en su santo reino. Amén. Amén. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como ¿Y Dios. después de Dios? Nadie como María. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia en este tema, la vocación. Para ti, José, ¿qué es la vocación? Hombre, la vocación es algo muy importante, es lo que a nosotros nos ayuda a desarrollar como una calidad de vida, ¿no? Como es algo que nosotros, es una meta, la vocación es la meta, a lo que yo tiendo a ser. Pero primero de hablar de la vocación primera es, digámoslo así, como ser un gran ser humano, un buen ser humano. Es la primera vocación a la que todos estamos llamados. En la parte religiosa, en la parte espiritual, la vocación tiene que ir siempre enfocada en la santidad. Claro. La santidad es la vocación primaria en todo. Después de ahí, haz lo que tú quieras. Claro, José. Esa es la verdadera vocación para cada uno de nosotros. Imagínate que hay algo muy curioso. Yo sé que de pronto muchas personas que están allá en la casa se estarán preguntando, vocación, ¿cura o monja? Siempre que hablamos de vocación, siempre piensan es padre, sacerdote o monja. Pero imagínense que no. La vocación no es irse de sacerdote o no es irse de religiosa, para nada. La vocación es un llamado de Dios. La vocación, eso es lo que significa vocación, es algo muy sencillo. Vocación significa llamado de Dios. Les hago este simple ejemplo. Cuando Jesús, Jesús se fue para el monte a orar, se fue a pedirle al Padre Celestial de que le diera luces para conseguir a sus primeros 12 seguidores. Después de que oró, se fue. Entonces comenzó a llamarlos uno por uno. Santiago, ven. Pedro, ven que te haré pescador de hombres. ¿Eso qué es? Eso es una vocación. ¿Por qué? Porque los estaba llamando. La vocación es un llamado de Dios. Los estaba llamando a la vocación de ser apóstoles, de ser seguidores de Dios, de ser cristianos, los primeros cristianos. Entonces esto es la vocación, un llamado de Dios. Hay muchísimas vocaciones. Pues la más común de las que, como les decía al principio, ustedes se imaginaban, sacerdotes y religiosas. También hay vocación del matrimonio. El matrimonio es una vocación. El estar soltero de por vida es una vocación. Es decir, ni ser sacerdote ni estar casado. Simplemente dedicar su vida completamente a Dios. Un laico comprometido, como se les dice pues hoy en día. De pronto, si tú estás allá en tu casa, de pronto tú eres doctor, arquitecto,
Eso es una vocación. Eso es una vocación en la que estás. ¿Por qué? Porque estás llamado a hacer eso. Y como decías tú, algo muy importante que decías tú ahora, lo principal en la vocación es la santidad. Sea la vocación que sea, su fin debe ser la santidad. Si eres médico, un médico santo. Si eres arquitecto, un arquitecto santo. Un misionero santo. Un seminarista santo. Todo debe ser siempre enfocado en la santidad. La vocación debe ser enfocada en la santidad. Sí, pues yo siempre he comentado el tema lo que pasa es que a veces la gente piensa así como tú decías, Luis David, muchos piensan que la vocación es a la vida religiosa, como lo dijiste ahorita al principio, o al sacerdocio. No, todo es una vocación, ¿sí? Siempre vamos enfocados a algo. Pero nosotros tenemos que llegar a ser unos grandes seres humanos para poder alcanzar esa vocación. Si quieres ser un buen arquitecto, tienes que formarte en esa vocación de la santidad. Si quieres ser un santo doctor, digámoslo así, o un doctor, pero siendo un buen ser humano, la vocación es ser un buen ser humano primero. Como le decía al principio, la santidad a nivel espiritual, ese es el nombre, ese es el logo que se le da, ¿no? Todos tenemos que aspirar a ser santos para poder llegar a hacer grandes cosas en nuestra profesión a la que nosotros nos hemos como colocado, como trazado en nuestra vida para poder realizar alguna cosa en este mundo, ¿no? Exacto, José. Sí. Ser un arquitecto santo, ser un doctor santo, un buen ser humano cuando esté haciendo cualquier labor. Es lo más importante, es ser un buen ser humano. Y en la parte espiritual, ser un santo, una santidad. Hay algo muy curioso, José. De pronto, todos allá en sus casas pensarán de que pues lo que se les llama santos, los santos de la Iglesia Católica, de pronto ustedes pensarán de que todos fueron sacerdotes o todos fueron religiosas, pero no es así. Bueno, la mayoría fueron sacerdotes y religiosas. ¿Por qué? Porque estos santos tuvieron ese llamado, pero tan impresionante que decidieron irse de sacerdotes y de religiosas. Pero tenemos muchos santos que también tuvieron una vida normal. Por ejemplo, San Giuseppe Muscati, un médico, un gran santo, San Giuseppe Muscati. También los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que son beatos, la beata Ana María Taillí, que también fue una laica comprometida, impresionante. Y les puedo hablar de muchísimos santos laicos con familias, con trabajos que han llegado a la santidad. No es solo para sus sacerdotes, no solo es para los religiosos. Pero José, yo quisiera que dejáramos como picaditos a los que están escuchándonos ahora mismo. Quiero que ahora mismo nos vayamos a un pequeño corte de comercial y pues a continuación estaremos hablando de este tema tan importante. No se vayan, no se muevan de ahí, ya regresamos. Ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Qué tal amigos televidentes del Canal de la Costa? Quien les habla Luis y mi compañero Juan Carlos. les estamos invitando a nuestro programa Lazos de Amor Mariano para que tengas un encuentro personal con Cristo. Este programa se emite todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Por este canal, que es tu canal, nuestro canal, el Canal de la Costa. Los esperamos y después de Dios, Nadie como María. Nosotros somos sexualmente responsables. ¿Y tú? Amigos televidentes del Canal de la Costa, los invitamos a que vean el programa Magazine Montessoriano. Estamos presentando los días lunes, miércoles y viernes. Donde trataremos temas sobre salud sexual y reproductiva. Por una sexualidad responsable, autónoma y libre de riesgo. Nosotros somos sexualmente responsables. ¿Y tú? Elimina el mosquito de Home Run. No dejes que acabe con tu vida. Tapa las albercas y tanques para almacenar agua. Es muy fácil. Protege tu salud y la de los demás. Utiliza toldos, repelentes y angeos para evitar el contagio. Poniendo en práctica estas medidas, tendremos un departamento libre de malaria y dengue.
Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Por tu salud, La Guajira primero. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les habla Sandra Castañeda, psicóloga y presentadora de su programa Al Día con la Salud. Los invito a estar con nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche en su programa Al Día con la Salud, para que su vida sea feliz y saludable. Ya usted probó la sopa del mondongo, restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. Los invito para que vayan a compartir en familia en el restaurante Sopa de Mondongo, la mejor. A toda música, energía que explota tus sentidos. Cuando te inclinas por el camino equivocado, paralizas el desarrollo de La Guajira. Afectas la economía de La Guajira. Dañas nuestra imagen a nivel nacional. Cuando escoges un buen camino, demuestras el poder que tiene tu voto. Escoger un buen camino es tener el poder para hacer grandes obras por nuestro departamento. Para conseguir el camino a la paz política que tanto anhelamos. Tu voto es la salida. Para sacar a nuestra tierra del estancamiento en que se encuentra. Tu voto es el camino al futuro. Wilmer González Brito. Nosotros somos sexualmente responsables. ¿Y tú? Amigos televidentes del Canal de la Costa, los invitamos a que vean el programa Magazine Montessoriano. Estamos presentando los días lunes, miércoles y viernes, donde trataremos temas sobre salud sexual y reproductiva. Por una sexualidad responsable, autónoma y libre de riesgo. Nosotros somos sexualmente con responsables. ve qué pena que ha quedado en mi cabeza. Ya no me sé la vocal ni la A, ni la U, ni la E. En mi mente solo se ha quedado es el VQP. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Big J del grupo Flow 3 Letras. Y quiero decirle que nuestras canciones se ven aquí en el canal 10. Canal de la Costa. Guajira, hagámoslo juntos. Opción Ciudadana. Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. Es Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. José María Ballesteros, nuestro gobernador, joven serio en su palabra, para Guajira lo mejor, por nuestro desarrollo, salud y educación. José María Ballesteros, gobernador. Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. Es Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. Marca Opción Ciudadana, José María Ballesteros, el gobernador que nuestra Guajira necesita. José María Ballesteros, nuestro gobernador, joven serio en su palabra, para Guajira lo mejor, por nuestro desarrollo, salud y educación. José María Ballesteros, gobernador. Y ya sabes, todos juntos, con Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. Con Chemita, el gobernador que mi Guajira necesita. Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Y después de Dios, nadie como María. Oye, Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué llegaste tarde hoy? Bueno, muchachos, ahora sí vamos a especificar todos. Vamos a especificar en cada vocación. Sí. Y quiero, José, que nos compartas un poco acerca de la vocación del sacerdocio. Bueno, ¿qué sacerdocio para ustedes? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué significa para usted ser sacerdote, pues? Hermano. ¿Cómo? Hombre, una bendición, porque sin sacerdote no hubiera cielo. Ser sacerdote es un ministro de Dios aquí en la tierra. Imagínense cómo tuviera este caos, ¿no? Uf, impresionante. Yo valoro mucho lo que es la Eucaristía. Soy una persona seguidora y quiero seguir
luchando por la Eucaristía, por eso es el fundamento de mi misión en el territorio donde me encuentro, que yo estoy trabajando, como ustedes bien lo saben, en la parroquia de San José de Tigreras. Y hay veces que uno va a la Eucaristía, pero siente como una vaina negativa, como algo que uno no lo deja, ¿cierto que sí? Ajá. ¿Cierto? Porque es que hay algo que le está dando pereza a uno primero que todo. Flojera, como se le dice, ¿no? Y el sacerdote está para eso, para animar. Pero vamos a hablar de qué es el sacerdote en sí, es el que sigue ese camino del Señor, ¿no? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, eso lo hemos visto nosotros durante este tiempo, el domingo se dijo ese tema. Nadie va al Padre sino por mí. Claro. Dejó ese tema encargado también a los apóstoles. Los 12 apóstoles fueron consagrados por Cristo para que siguieran el sacerdocio. Y así estamos en estos tiempos. Lamentablemente hay muchas divisiones, muchas creencias, muchas cosas. El sacerdocio no se ha respetado, pero es una vocación tan maravillosa. El sacerdote es el que consagra ese pan, se convierte en cuerpo de Cristo, imagínense ustedes, ¿no? Un poder, pero impresionante. El vino se convierte en sangre de Cristo. Tenemos que tener una fe fuerte en eso. Yo respeto mucho al sacerdote, para eso estoy estudiando, para ser sacerdote, y le pido a diario al Señor que me dé esa gracia, que si soy digno de ser sacerdote, y por medio de este programa, el sacerdote que esté viendo, concientizarse de que el sacerdocio es algo muy grande. Yo lo respeto mucho, claro, porque es el ministerio dado no por los hombres, sino por Cristo, inspirado bajo la luz de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces el sacerdote es el que lleva ese camino, ese ministerio, y todavía el sacerdote se hace apóstol de Cristo aquí en la tierra. Es una vocación grande, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. ¿Qué respeto nosotros tenemos por el sacerdote? ¿Cómo debemos comportarnos ante un sacerdote? Ahora, ¿cuál es el ejemplo que tiene que dar el sacerdote ante la comunidad? ¿Sí? Y así sucesivamente. Nosotros hemos visto también, ayer domingo también se nos habló sobre los apóstoles ya no podían ejercer muchas cosas en la comunidad y convocaron a la comunidad para poder elegir 7 diáconos. ¿No escucharon ustedes el tema de ayer, cierto? Que era muy hermoso en Hechos de los Apóstoles. Convocaron a 7 diáconos, de ahí salió San Esteban, el famoso Esteban, mártir. ¿Pero para qué? Porque significa servicio. El diácono es el que está dispuesto a servir a las viudas, a los huérfanos, todas las necesidades, porque los apóstoles como ministros de Cristo eran los encargados de llevar ese mensaje, de publicar, de llevar ese mensaje de que Cristo está vivo, sí, proclamar que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. Y de allá comienza a reunirse para ellos poder desarrollar ese misterio donde ellos se hacen sacerdotes verdaderamente. Sí, que es la Eucaristía, hermanos, es la Eucaristía. O sea, es ahí donde el sacerdote se hace sacerdote. Yo a veces me pongo a pensar, muchachos, el poder tan grande que tiene un sacerdote, que no lo tiene cualquier persona, que es hacer que el mismo Dios baje un pedacito de pan. Pues obviamente eso por gracia de Dios y también la grande humildad de Dios. Pero un sacerdote tiene un poder impresionante otorgado por Dios y eso es algo muy hermoso. No solamente eso, hermano, sino que si te pones a ver, bíblicamente cuando el Señor manda a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿cierto? Que dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Él dice, vayan y perdonen los pecados, y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Entonces también dice, y cierto, y a quien no se los perdones, pues le quedarán retenidos. Esto es bíblico. Entonces, miren no solamente la importancia que tiene el sacerdote, no solamente con la transfiguración, la transustanciación, perdón, que es transformar el cuerpo de Cristo, el pan y el vino en cuerpo y sangre, sino más allá. Estamos hablando de llegar al cielo, de poder tener un encuentro con Cristo, y es necesario tener un sacerdote. Porque ¿quién más nos confiesa? ¿Quién más nos da el bautismo? ¿Quién más nos da la confirmación? ¿Quién más nos da los santos óleos? O de pronto el matrimonio o el sacramento que queramos escoger. Entonces, la trascendencia que tiene un sacerdote, la importancia que tiene un sacerdote en la vida de todos nosotros durante, digamos, el transcurso de vivirla. Entonces, vamos a ver cómo el sacerdote comienza pues, en esta ciudad, en este mundo actual, a perder el significado como tal. Es decir, la gente
lastimosamente ha perdido ese respeto que antes existía hacia la autoridad. Y entonces, como consecuencia, también se ha visto un irrespeto hacia el sacerdocio y más que todo hacia los sacerdotes. Entonces, tendemos a juzgarlos, tendemos a criticarlos, a señalarlos. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante, que hoy en día hay muchas críticas hacia los sacerdotes, hermano, y es un tema que sería muy bueno tocarlo. Bueno, muchachos, miren, nosotros, si me estás viendo en tu casa, y si de pronto nos estás viendo y tienes alguna duda acerca del sacerdocio, acerca de pronto de cualquier, digamos, pensamiento de la Iglesia Católica, puedes preguntar. Mira, muchas veces nosotros por ignorancia pecamos. Claro. Miren, en estos días estaba ya en la universidad y muy bueno porque de pronto comenzaron a hacer ciertas críticas de los sacerdotes. Entonces comenzaron a haber opiniones como que la parte de pedrastra, los sacerdotes pedrastras y demás. Entonces nos enfocamos en un porcentaje casi mínimo, casi nulo en comparación con todos los sacerdotes que hay. Estamos hablando de un porcentaje del 0,07% en comparación con casi 500.000 sacerdotes. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, digamos, juzgar a la minoría contra la gran mayoría? Estamos hablando de lo que se conoce en teología de la moral como el bien mayor y el bien menor. Estamos hablando del desenfoque que hay. Entonces ya no es el bien mayor y el bien menor, sino el mal menor y el mal mayor. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Nuestra vista antropológica nos muestra que el hombre siempre tiene la tendencia a la santidad, siempre tiene la tendencia al bien. Y nosotros nos hemos dejado opacar o nublar el entendimiento por todas las opiniones y demás, digamos, señalamientos que hay hacia esta vocación. Vamos a defender un momentico esto. Yo quisiera hacer un paréntesis, 2 minuticos. Miren, ¿por qué tocamos el tema de las críticas que hay hacia el sacerdocio? Porque nosotros como católicos, como creyentes, como hombres de fe, debemos defender la Iglesia Católica. Debemos llegar a un punto de amar la Iglesia de Cristo, porque es que es la Iglesia de Cristo. En programas anteriores hemos estado hablando de apologética, hemos estado hablando de conocimiento de la fe. Entonces, todo esto nos lleva a este punto. Tener la capacidad de no solamente defender los sacramentos, sino también de vivirlo, ¿cierto? Entonces, miren lo importante. Bueno, en la universidad comenzaron a criticar, hermano, y fue increíble. Yo quedé asombrado y decía, Dios mío, pero cuánto resentimiento hay hacia la iglesia. Solamente porque los medios de comunicación se han enfrascado en señalar, criticar y a veces hasta humillar a los sacerdotes. Sabiendo que hay tantos sacerdotes santos, sacerdotes que están dispuestos a dar la vida por las almas. Mire, este fin de semana yo estuve en el Cabo de la Vela con un retiro con el sacerdote de Urique, el padre Jainer Orozco, y fue un retiro increíble. Y yo veía 82 jóvenes, aproximadamente entre 82 y 90 jóvenes, y pues la comunidad estaba haciendo un apoyo en ese retiro. Y era increíble ver tantos jóvenes y un sacerdote que estaba también dispuesto hermano, a darlo todo por las almas, como decimos nosotros en la comunidad. Entonces, no solamente él, distintos sacerdotes en la diócesis de Riohacha, en la diócesis pues, a nivel internacional, a nivel nacional. Y nosotros simplemente nos enfrascamos en las cosas mínimas. Entonces, aprovechando pues, de pronto fue una desviada un poco pequeña, pero es bueno recalcar esto, es bueno recalcar que nosotros como católicos, como creyentes, debemos comenzar a hacer respetar nuestra fe. Porque no es tanto decir yo soy católico, sino vivirlo, creerlo, amarlo. Y no solamente eso, sino ir más allá. Ir más allá, muchachos. Nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que nos dicen. No podemos quedarnos con los señalamientos o como lo que le dicen los medios de comunicación. Porque no, entonces no vemos así prensa, que es pues, un medio de comunicación católico y es objetivo y tiene un punto de vista muy neutral. O sea, no es digamos, tan amarillista como la mayoría de medios de comunicación. Entonces, bueno, disculpe, hermano, que me Carlos, pase un poquito. no, espera, no, tranquilo. Yo quisiera, pues, ahora que tú decías eso, me acordaba de un ejemplo que ponía un sacerdote. Es acerca de los aviones. Ajá, sí. ¿Ustedes saben cuántos aviones vuelan en el día? Una cantidad. ¿Y cuáles son los que muestran por televisión? Los que caen. ¿Y son todos los días? No. Imagínense, de tanta cantidad, como por decir 1 o 2 al mes. Claro. Los sacerdotes es lo mismo como con los frase, sacerdotes. los sacerdotes como los aviones, es la frase que pusieron. Exacto. Son como los aviones, ¿sí? ¿Cómo es? Cuando cae son noticias en todo el mundo, ¿sí? Sí. Pero hay muchos volando. Hay muchos aviones volando, ¿cierto? Así es. Sí. O lo de la otra es que cuando un bosque crece, lo hace en silencio, pero cuando un árbol cae,
pues todo el mundo se da cuenta. O el árbol que da buen fruto, es el que más piedra le tiran. El que más le tiran, exacto. Sí, el que más le tiran. Entonces, Bueno, siempre muchachos, ya, no nos desviemos tanto porque hay muchísimo para hablar. Bueno, ya pues, ahora mismo quiero que veamos un video. Pues es un video que pues mostramos en programas anteriores, pero quiero que lo volvamos a observar porque es un video muy hermoso acerca de los sacerdotes. Quiero que le presten mucha atención a lo que estos sacerdotes hablan porque pues es algo muy interesante. Por favor, presten mucha atención. Esto del catecismo no está nada mal, ¿eh? Rápido y curioso. Pero eso de que la Eucaristía sea la fuente y cima de toda la vida cristiana, me parece que no lo pensaron bien. Pibe, seamos sinceros, la misa es lo más aburrido que hay. Todos los curas son unos pesados. Lo central debería ser algo más entretenido. Como una parrillada, un asado. ¿Un asado? Sí, un asado es lo ideal. Soy un genio. Mira, en un asado se junta la gente. Se pueden celebrar acontecimientos importantes. Compartís con el dueño de casa y con los demás. Comés rico, se resuelven los problemas, se hablan cosas interesantes. Y hasta te sirve de motivación para encarar el trauma de los lunes. Pues sí eres un genio. No tan original, pero genio al fin. ¿Ah? Facundo, la misa es exactamente eso. Pero como fue Dios quien lo pensó antes de ti, lo hizo a su modo. Es decir, perfectamente. En la misa también se junta la gente, pero los unen realidades mucho más fuertes. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Me encanta esta canción. También se celebran cosas importantes. La más importante, de hecho. Porque se vuelve a hacer presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por nosotros, por nuestra salvación y para abrirnos las puertas del cielo. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los amigos. En la misa también se comparte con el dueño de casa. El cura. No, Jesucristo, Dios mismo. El sacerdote es su ministro, actúa en la persona y en el nombre de Cristo. Pero en la consagración, Dios mismo baja del cielo, realmente. Y viene a encontrarse contigo. Vea. Y no hay nada que tú puedas hacer en la vida que le alegre más que verte ahí. Got it. ¿Y la comida? Bingo. La misa, además de ser el sacrificio de Cristo, es un verdadero banquete, donde Él mismo es la comida. In your face. Sí, ya entendí. Pero con una hostia no me tapo ni una muela. Mira, cuando recibes dignamente el cuerpo de Cristo, se llena no tu estómago, sino tu alma de la más genuina presencia de Dios, tu Creador. Además, ha habido varios santos que han vivido por años sin comer ni beber nada más que la Eucaristía diaria. Por ejemplo, está comprobado médicamente que la beata Alessandrina da Costa vivió más de 13 años solo alimentándose de la Eucaristía y manteniendo su mismo peso, temperatura y presión arterial. Obviamente, no es lo normal, pero es un milagro que Dios realiza para enseñarnos que su cuerpo eucarístico es verdadera comida. Y quien puede realizar un milagro así, ¿no podrá también solucionar tus problemas mejor que en un asado? O darte la fuerza para enfrentar el trauma del lunes y de todo el resto de la semana. Y si se te acaban las fuerzas, nada te impide ir a misa entre semana. Al contrario. Ok, la misa es un poco mejor que un asado. Come on. Bueno, mucho mejor. Yo diría que es, ¿cómo decirlo? La fuente y la cima de toda la vida cristiana. Definitivamente eres un genio. Ya lo sabía, che. Te lo dije desde el principio. Es que solo en la isla Tomitila nos enseñan a reflexionar como Dios manda. Bueno, como ves, da lo mismo si el cura es aburrido o no. Si es simpático, te ayudará a no aburrirte. Y si es aburrido, te ayudará a ir a misa solo por amor a Dios, para encontrarle y recibirle a Él. Uno de nosotros tiene que ser simpático y el otro aburrido, ¿ok? Ok, yo prefiero ser aburrido. ¡Hankenpo! ¡Cachipún! ¡Chinchampú! ¡Adiós! Y obviamente yo soy el simpático, ¿verdad? Hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Bueno, seguimos con el programa, ¿no? ¿Cómo les ha parecido a todos los televidentes? Es un mensaje maravilloso el que acabamos de escuchar, ¿no? Los sacerdotes, la alegría que debe existir en el sacerdote. El sacerdote no es una persona triste, ni es un viejo, ni nada, todos jóvenes. El sacerdote tiene que ser joven también, ¿sí? Tiene que estar con el mundo, pero no ser
del mundo. Sí, estar con el mundo, pero no ser del mundo. Joven, tú que estás en la casa y que estás escuchando este mensaje, este programa maravilloso de Lazos de Amor Mariano, es una invitación que nosotros le estamos haciendo. Dios te llama. El sacerdocio no es un llamado humano, el sacerdocio es un llamado divino. No le tengas miedo. No le tengas miedo a los reproches de tus papás, a que tu amigo te va a decir, uy, pero tú sí eres, te vas a volver amargado. No, el sacerdocio no es para nada amargado. La alegría verdadera se encuentra cuando nosotros seguimos a Cristo en la vocación que Él nos coloque en el camino, ¿sí? Ahorita podemos llegar, por ejemplo, vamos a tener la vocación al matrimonio, que mi hermano aquí fue Juan Carlos, tú ahora me estás como Juan por ahí Carlos. diciendo algo del sacerdocio, que Sí. no sé. Pero joven allá que está en tu casa, está mirando, mira, el sacerdocio es algo muy grande. No importa que se te presenten obstáculos en el camino, el sacerdocio es alegría, es un servicio a la comunidad y transmitiendo ese amor de Cristo. Jesús se manifiesta por medio del sacerdote. Entonces no le tengas miedo a la vocación, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ahora sí, ya sacerdote, listo, ya nos emocionamos mucho hablando de sacerdocio, pero ya vamos a hablar. Ahora quiero que entremos al tema del matrimonio. Bueno, muchachos, miren, vamos a tocar un tema muy importante, el matrimonio, el matrimonio, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar con esto de una cita bíblica muy, pues, digamos, acertada al tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de Juan 14, 1, 12. ¿Por qué especialmente de esta cita bíblica? En esta cita bíblica es cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús nos deja esos tres pilares de fe? Digamos como quien dice esos tres puntos de vista desde la fe. Primero, yo soy el camino. ¿Por qué Él es el camino? ¿Y a dónde nos lleva el camino? Yo sé que de pronto suena un poquito al principio disparejo de lo que estamos hablando del matrimonio, pues, pero más adelante yo creo que me van a entender. Dice, yo soy el camino. Cuando dice el camino, habla sobre un reto, ¿cierto? Habla, digamos, de una oportunidad de seguirlo. ¿Pero por qué? El hombre como tal siempre tiene la tendencia a querer ser feliz. Siempre tiene un deseo en su corazón de ser mejor. Un deseo en su corazón de superarse a sí mismo, ¿cierto? Juan Carlos, espérate, disculpa que yo te corta, quiero hacer un pequeño recorderis. Si quieres escribirnos al Facebook, al Twitter, al WhatsApp, si nos quieres enviar un mensaje de texto preguntándonos, dándonos una opinión, lo que sea, con mucho gusto, pues allí están los números, aparecen en pantalla, el Facebook, el Twitter, la página pues del canal. Estamos recibiendo WhatsApp todos sus también. mensajes, así que ya saben. A propósito, hermano, saludos a dos siervos que me pidieron el favor que mandara saludos. Juan Camilo Hernández y Hernán Márquez. También a Luis, a Ceneris, a todos los siervos que se encuentran en Cartagena, en Turbana y todos los que nos están viendo en este momento, que de pronto los programas que grabamos y que, pues, que subimos a la página de internet. Entonces, retomando, miren muchachos, vamos a hablar de la importancia de asumir el camino como una realidad de fe. ¿Por qué una realidad de fe? Porque muchas veces nosotros creemos que el llamamiento a la santidad, como decía, yo escuchaba ahora que ustedes hablaban de esto en el principio, es simplemente una vocación, digamos, del sacerdocio o de la religiosa. No. El llamamiento a la santidad es un llamamiento a la felicidad. Por eso es que nosotros, como antes de que Luis me dijera, estábamos hablando de que el hombre siempre tiene esa tendencia como algo superior, como algo mayor. Es que es normal, el hombre siempre va a querer como ir más allá. Es ese pensamiento, es como ese sentir y vivir del querer siempre algo mejor. Entonces, vamos a entender una cosa. El hombre solamente llega a la tranquilidad, o solamente llega, digamos, a conseguir una autoridad moral consigo mismo, por decirlo así, no una incoherencia, sino todo lo contrario, una coherencia de vida, cuando asume el camino. ¿Por qué? Una vez a mi padrino pues, le escuchaba esta frase, él es sacerdote, y en una homilía decía que ser feliz implica vivir bajo el peso de la palabra de Dios. Ser feliz implica poder tener la coherencia de vida que me permite a mí no solamente hablar con mi prójimo, sino para mi prójimo. Entonces, vamos a hablar ahora de la verdad. ¿De qué implica la verdad? El camino ya lo asumimos como una realidad de fe, del llamamiento que tenemos hacia la santidad. Ahora vamos a hablar de la verdad. Yo quiero que tú me digas, de pronto Luis David, ¿qué piensas? Y José también, hermano, qué pena.
¿Qué piensan de a lo que se refiere el Señor, la verdad, cuando la menciona en el Evangelio? Bueno, yo soy el camino y la verdad. Quiero, pues a esa pregunta que tú me has hecho, quiero dar una pequeña historia. San Agustín fue un completo pecador, un completo mundano, un completo pagano. Él porque se metió en todas estas locuras, buscando la verdad. Él creía que de pronto la verdad, el ser feliz, estaba en las mujeres, estaba en el alcohol, estaba en los aplausos, en la soberbia, en el dinero. Pero vamos a ver que había un santo en ese tiempo que, pues, el obispo San Ambrosio, que llegó, lo jaló de las orejas y le dijo, no papito, la verdad es Jesucristo, la felicidad es Jesucristo. Claro. Tú estás buscando una verdad fuera del camino. Entonces, para poder llegar a esa verdad tenemos que ir por ese mismo camino. Sí. Exacto. Sí, yo también estaba escuchando una frase, o sea, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel pensaba que iba a encontrar de una vez el paraíso, ¿no? La tierra prometida una vez. Nada, el pueblo de Israel le tocó pasar por un desierto, por el camino, caminar, ¿sí? Ese es el camino, ¿no? Camino, verdad y vida. Comienzan el camino, luego para llegar a esa verdad, ¿sí? Claro. ¿Y la verdad cuál es? La santidad, la vida, la que Jesús nos ha prometido a nosotros si seguimos la voluntad del Padre, ¿no? Esa es. Pero ahora tocamos, miren, los temas que acaban de tocar son muy importantes. Y se resume de la siguiente manera, que el hombre llega a ser feliz cuando asume esta verdad. Lo que decíamos al principio, cuando vive bajo el peso del Evangelio, ¿cierto? Miren lo que decías tú ahora, de que digamos, San Agustín trató de buscar la felicidad en los placeres, ¿cierto? Y no la consiguió. Lo que también mencionaba José, de que el pueblo de Israel asumió un camino y así llegó a la verdad. Y es cierto, eso quiere decir que el hombre solamente llega a ser feliz, solamente llega a tener, digamos, una coherencia de vida, como decíamos al principio, vale la pena repetirlo de nuevo, cuando logra dominarse a sí mismo. ¿Por qué dominarse a sí mismo? Cuando un hombre, por gracia de Dios, logra dominar sus pensamientos, logra dominar sus actitudes, y además de eso pues, logra ponerlas al servicio de la iglesia, de la madre iglesia, pues comienza a moldearse. ¿Y qué pasa cuando el hombre se moldea? Comienza a agradar a Dios. Entonces ahí pasamos al segundo punto. Y ahí afirmamos lo que significa verdad. La verdad. La verdad no es más que la certeza de que Dios me ama. Y como Dios me ama, yo digamos como en contribución, como en agradecimiento, por eso debo amarlo también, lo que dice San Alfonso María Ligorio. Entonces, vamos a darnos cuenta de cómo la verdad afecta el camino. Y no solamente el camino, sino la vida. Entonces, yo sé que será un poquito disparejo lo que estamos diciendo, porque es que el tema principal es el matrimonio. Pero de pronto ahora que terminemos me voy a entender. Porque yo sé que de pronto, ¿qué es lo que está hablando, hermano? Sí. Entonces, vamos a hablar ahora de la vida, del por qué vivir, ¿cierto? La vida, cuando el Señor nos habla de un reto, nos habla de algo distinto, nos dice, miren, si tú asumes un camino, si asumes la verdad, esto te llevará a una vida, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una vida distinta, una vida del Evangelio, una vida radical, una vida de amor. Vamos a hablar de lo que implica el sacrificio. Vamos a hablar de lo que implica el ser católico, como decíamos al principio. Entonces, la vida que el Señor nos menciona en el Evangelio, no se habla de una vida como, digamos, como una opción, sino como una realidad, como digámoslo por decirlo de esta manera, un dogma de fe. ¿Por qué? Porque es una realidad que debemos asumir, porque no podemos dudar. El hombre que duda en su vida tiende al fracaso. ¿Por qué? Porque aleja lo que su conciencia, su razón le dice, de lo que su acción realiza. Entonces se vuelve una persona, digamos... No está seguro de lo que hace. No, si tú escuchas mi voz, dice Jesús, si tú me sigues, te salvarás, tendrás vida y una vida eterna. Yo te tengo reservado un puesto bien grande allá, ¿sí? Pero para eso tenemos que escuchar la voz del pastor también, que es Jesucristo, ¿sí? Claro. Esa es la primera vocación, saber escuchar la voz de ese pastor que me llama a mí. Ese es el camino. Jesús es el camino para yo poder llegar a esa vida maravillosa. No se me adelante, no se me adelante. Sí. Porque el matrimonio es una vocación. Es para dónde sí. voy. El matrimonio es la vocación. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué el camino, la verdad y la vida? Precisamente por esto, ya para finalizar vida.
En la vida es el reto de nuestro Señor para poder vivirla, ¿cierto? Entonces, ¿por qué camino, verdad y vida? Porque es la realidad que nosotros vamos a comenzar a asumir para poder llegar así a la santidad. Y ahora, ¿dónde tiene que ver el matrimonio en todo esto? Vamos a hacer la similitud. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué tiene o cómo podemos unir estos dos puntos de vista? El camino, la verdad y la vida con el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué tocamos este tema? ¿Sus opiniones? Hermano, pues pienso yo de que, bueno, al tú hablar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en la vocación del matrimonio, pues como les decía al principio, que la vocación es un llamado de Dios, que su finalidad pues es la santidad y llegar al mismo Dios. En esta vocación pues encontramos el camino en el matrimonio, estamos hablando claramente de matrimonio, pues estamos yendo junto de la mano de Jesucristo porque se está con la bendición de Dios, se está yendo por la verdad, un matrimonio de la Iglesia Católica pues por la verdad, sí. Y al final pues será la salvación, la vida eterna, pienso yo que es así. ¿Qué pensabas? Es el séptimo sacramento. Para yo alcanzar la gracia con Dios, yo tengo que cumplir los sacramentos de la Iglesia Católica. El matrimonio, por eso se nos habla mucho en los mandamientos, no adulterarás, que es el sexto mandamiento, ni cometerás actos impuros. Para yo poder alcanzar esa vida, tengo que también regirme a unas normas que no es una obligación, porque todos somos libres de escoger el camino que queramos, ¿no? Claro. Pero el matrimonio, si tú no puedes vivir soltero, cásate, ¿sí? Que ese es el tema que ahorita más tardecito vamos a dar, ¿no? La soltería. Pero si no, cásate, porque es que el matrimonio es el que me lleva a mí a poder así, cumplir esos sacramentos que tiene la Iglesia Católica, es el que me ayuda a mí a llevar la gracia del Señor, a vivir esa vida que Él nos ha prometido desde siempre, claro. El matrimonio. Para conservar el hilo conductor. Entonces, hablamos de que Jesús nos dice en el Evangelio, en Juan 14:1-12, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Para ya entender qué es el matrimonio, vamos a entenderlo como una vocación, ¿cierto? El matrimonio es una vocación, un llamamiento a la santidad, a la felicidad, pero de pareja, desde una unión conyugal. Entonces, sí. Vamos a unir estos dos puntos de vista, pero de una manera trascendental. ¿Qué nos pide el Señor cuando nos dice, yo soy el camino? ¿Qué nos pide? Asumir una realidad, asumir un camino, ¿cierto? Digamos cuando lo que nosotros entendemos como humus, como tierra, ¿cierto? Cuando uno pisa sobre la tierra, deja huellas, pero sí. A medida que va pisando y va pisando, las huellas van creciendo. Entonces, es eso, comenzar a dejar huellas, ser el humus, la tierra fértil, donde el Señor comienza a pisar y a dejar huellas. Ese es el camino. La verdad que es la verdad que vamos a proclamar, es decir, la verdad que nosotros asumimos desde nuestra fe. Y la vida que es un reto a vivirla. Ahora bien, el matrimonio entra aquí en una parte sencillita. Le hago una pregunta, muchachos. ¿Quién quiere ser feliz aquí? Pues ya, todos estamos en busca de la felicidad. Claro. Exacto. Sí, claro. ¿Y tú, Luis? ¿Quieres ser feliz, hermano? ¿Cómo no? ¿Sabes por qué? Porque hay que ser feliz, porque es que al diablo no le gusta la felicidad. Claro, ¿sí? hermano. El diablo siempre te está colocando trabas ahí, hasta te está colocando diversiones mundanas, por ejemplo, alegrías, fiestas, parrandas. Él te busca todo eso para que tú te puedas alejar de Jesucristo, que es la alegría eterna, la felicidad eterna, ¿sí? El diablo es triste eternamente. Claro, hermano. Él siempre te coloca esas alegrías efímeras para después del otro día amanezcas triste. El diablo quiere verte triste. Por eso yo quiero ser feliz, yo quiero ser de Cristo. Claro. ¿Sí? Y por eso tengo que seguir unos parámetros, seguir unas vocaciones, seguir unos sacramentos, unas normas. Para yo poder ser feliz tengo que seguirlas. Claro, hermano, y tienes toda la razón. Entonces, ahora tocaste un tema importante, que es, yo quiero ser de Cristo. ¿Cuándo somos de Cristo nosotros? Cuando asumimos la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Por qué tocamos este tema de pronto por encimita? Porque si nos podemos darle aquí nos vamos. Tiene mucho. Entonces, ¿por qué? Si vemos todo el Evangelio vamos a ver la duda de ciertos discípulos, pero aún así vieron la obediencia que tuvieron para asumir al Señor, ¿cierto? Y los que se quedaron con Él. Entonces, ahí entra todo esto para resumir, en la obediencia. Cuando una persona es obediente a la voluntad de Dios, su vida comienza a ser coherente, comienza a ser feliz y además de eso, comienza a darse las cosas de pronto de una manera distinta. ¿O no se han dado cuenta que de pronto cuando uno obra bajo conciencia y obra según lo que su conciencia le pide, las cosas como que se desenvuelven de una manera mejor
que hacerlo, digamos, en contra de lo que nuestra conciencia, nuestra razón nos pide. Entonces, cuando un hombre se casa o opta por el matrimonio, porque para la vocación se le requieren 3 cosas: la aptitud con P, y la la decisión. Podemos tener todos la aptitud, pero entonces entraría nuestra decisión a ver en cuál vocación de pronto vemos que podemos servirle de mejor manera al Señor. O de pronto, ¿qué decisión podemos tomar? Cuando decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida, no es más que recordar la vocación principal y de que de esta vocación se desprenden todas las demás. Por ejemplo, si el día de mañana yo opto por casarme, ¿cierto? Opto por casarme. Hermano, prepárate para el seminario, hermano, no me embriagues. Sí. Entonces, yo opto por casarme. El Señor me dará la gracia para poder cumplir esa misión. Es decir, me permitirá asumir un camino, ver la verdad y llegar a una vida. Entonces, la obediencia, ¿cierto? Si el día de mañana yo opto por ese sacramento, el Señor derramará sobre mí la gracia suficiente para poder resistir, persistir y llegar a la santidad. ¿Cómo nosotros podemos resumir el matrimonio? No es más que una ocasión de amor. No es más que ser feliz y hacer feliz a la otra persona. Entonces, vemos la radicalidad de la cual el Señor nos habla en el Evangelio. Dice, yo soy el camino que van a recorrer, la vida que van a vivir y la verdad que van a proclamar, que van a dar. Por eso el matrimonio concuerda, digamos de esta manera, viéndolo como cierto, como decíamos al principio del hilo conductor, concuerda con este Evangelio, porque es la radicalidad a la cual nosotros fuimos llamados. No un matrimonio pagano, no un matrimonio, digamos, vacío, sino un matrimonio de Dios, que pertenezca al Señor. Muchachos, ahora bien, sin sacrificio no hay gloria, como dirán los griegos, los antiguos griegos, sin sacrificio no hay gloria. Yo les hago una pregunta: ¿por qué el hombre está llamado a ser feliz? Ya hablamos de que si queremos ser feliz, pero ¿por qué el hombre está llamado a ser feliz? Porque el hombre fue hecho feliz por Dios. Pero es que también depende de qué felicidad pues se pregunte. ¿Por qué? Porque pues hoy en día el ser humano tergiversamos la palabra felicidad. La verdadera felicidad es Jesucristo. Entonces, si nos pide ser feliz, la palabra real feliz es estar en Cristo. Ser feliz es tener a Cristo en el corazón. Exacto. Entonces estamos hablando de una consecuencia. Pero ¿cuál es la causa? La consecuencia es ser feliz. Pero la causa, ¿cuál es? Cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da felicidad. Entonces, el matrimonio, muchas veces vemos personas que se casan por hacerlo, de pronto yendo en contra de sus pensamientos o yendo en contra de su llamamiento principal, y tratan de opacar un llamamiento sencillamente por condicionarse a una sociedad. Entonces, vemos que hoy el Señor nos recuerda esto: asumir el camino, la verdad y la vida, e ir más allá, asumir el sacramento como tal y decir, hombre, soy llamado al matrimonio, o de pronto no, ponerlo en oración y comenzar a ver las cosas de una manera distinta. Yo quiero de pronto, ahora para iniciar con el tercer tema, hermano, que es la soltería, ya para finalizar el matrimonio, es invitarlos, como José también dijo ahora para tocar el tema de sacerdote, invitarlos. Mira, si tú crees que tu vocación es el matrimonio, date cuenta que el Señor no quiere un matrimonio normal contigo, sino que quiere algo más contigo. Quiere un matrimonio que sea santo, un matrimonio que sea como dice la canción de Felipe Gómez, la casa del pan, la casa de Nazaret. Entonces, ese es el llamamiento que el Señor nos hace, no algo pagano, no algo sencillo, no algo simple, sino algo más trascendental. No, matrimonio por tradición y ya está. No, es que lo que pasa es que muchas veces el matrimonio lo han tomado como por protocolo. Yo conocí una pareja que se casó, le gastó como 5 millones de pesos, pero él pensaba que iba a recibir como 8 millones de pesos, que se iba a tener ganancias por casarse. O sea, a veces utilizan el matrimonio inclusive hasta por negocio, para invitar grandes personas. El matrimonio no es eso. Lo importante del matrimonio no es la fiesta. Lo importante del matrimonio no es la fiesta, el protocolo. Lo importante del matrimonio es el sacramento. Es lo que, porque me va a ayudar a mí a alcanzar esa verdad, esa vida que Dios me tiene prometido a mí. Bueno, José, sí. Juan Carlos, lastimosamente pues ya hemos llegado, pues ya el tiempo se nos agota muchísimo, y principalmente con este tema tan hermoso. Tan hermoso. Pues
nos quedó muchísimo por hablar, lastimosamente, pues recuerden que si se quedan con inquietud, si quedan con duda, se pueden acercar a nosotros directamente o pueden comunicarse con los números que aparecen en pantalla. Nosotros, pues Lazos de Amor Mariano, nos encontramos en la parroquia de San Judas Tadeo, en la calle 13. Allá pueden ir todos los días estamos allá, estamos a la disposición de todos ustedes, pues por amor a Jesucristo. Si de pronto tú que eres joven, que estás ahí en tu casa, sientes algún llamado, alguna vocación, no tengas miedo en decirle sí al Señor. No tengas miedo, porque es lo más hermoso que hay. Nosotros somos jóvenes y estar en Dios no es aburrido, es lo más feliz que hay en este mundo. Así que te exhorto a que vivas esta experiencia. Bueno, muchachos, listo, ahora sí. Pues para terminar, también quisiera mandarle un saludo muy especial a Rosana, que también ahora mismo nos está viendo, una misionera de nuestra comunidad. Recuerden que todos los lunes nos encontramos aquí en este mismo lugar a la misma hora, con este programa tan hermoso, Lazos de Amor Mariano. Y pues Dios mediante, el próximo lunes también estaremos dando un tema muy hermoso que tiene que ver con la vocación, pero pues más directamente. Así que por favor recuerden, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, en este programa que es tu programa, nuestro programa, Lazos de Amor Mariano, solo por el Canal de la Costa. Que Dios te bendiga y que tengas una semana muy santa. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su miseria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Qué tal, amigos televidentes del Canal de la Costa? Quien les habla, Luis, y mi compañero Juan Carlos. Les estamos invitando a nuestro programa Lazos de Amor Mariano, para que tengas un encuentro personal con Cristo. Este programa se emite todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Por este canal, que es tu canal, nuestro canal, el Canal de la Costa. Los esperamos, y después de Dios, nadie como María. Amigos televidentes del Canal de la Costa, los invitamos a que vayan al programa Magazine Montessoriano, donde trataremos temas acerca de la salud sexual y la salud reproductiva. Estaremos con ustedes los días de lunes a partir de las 4 y los días miércoles y viernes a partir de las 5 p.m. Y recuerden, por una sexualidad autónoma, responsable y libre de riesgo. ¡Ojo, no te lo pierdas! Elimina al mosquito de Home Run. No dejes que acabe con tu vida. Tapa las albercas y tanques para almacenar agua. Es muy fácil. Protege tu salud y la de los demás. Utiliza toldos, repelentes y angeos para evitar el contagio. Poniendo en práctica estas medidas, tendremos un departamento libre de malaria y dengue. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental. Por tu salud, La Guajira primero.